Bienvenidos a una nueva edición del Club de Prensa en Washington, D.C. Soy José María del Pino, nos vamos a acompañar hoy día en esta conversación de política y otras hierbas también que están ocurriendo geopolíticamente a nivel internacional. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa a través de nuestras redes sociales, nos puede buscar en X, en Instagram y también a través de su interacción proponernos temas, ¿por qué no?, para que conversemos en esta mesa, que hoy está compuesta por dos grandes invitados. El primero, nuestro analista político y profesor Eric Langer. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Mucho gusto, encantado de estar acá como siempre. Y también, por supuesto, habitué de la casa, tiene su asiento reservado permanente en ese lugar. Me dicen que no se va del estudio, usted simplemente espera el próximo capítulo. ¿Cómo está Antonio Lacruz, analista político? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con los dos hoy aquí compartiendo esta mesa política. Hoy día va a ser una mesa política, así es. Así que quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de esta elección. Y voy a partir de inmediato preguntando. El framing comunicacional de la semana anterior fue que Trump había entrado en momentum. Vimos encuestas que Trump daba vuelta a Michigan, Trump daba vuelta a Wisconsin, Trump daba vuelta a Pensilvania. Esta semana las encuestas vuelven a inclinarse, se disminuyen las diferencias. Morning Consult da 4 puntos arriba a Kamala Harris, por ejemplo, en Michigan. El Washington Post también con la encuesta Suffolk lo da arriba en Pensilvania, por ejemplo. Ayer veíamos empates en Georgia. Y Nate Silver esta mañana decía, así como dijimos la semana pasada que era una buena semana de encuestas para Trump, parece que está siendo una buena semana de encuestas para Kamala Harris. Pero ahí quiero traer el tema de discusión. A esta altura, cuando las encuestas tienen 3, 4 puntos de márgenes de error y estas diferencias tan estadísticamente pequeñas, ¿podemos, profesor Langer, hacer algún tipo de previsión de lo que va a ocurrir a partir de las encuestas? Ninguna previsión. Es una cosa. Este infarto, ¿no? De alguna forma lo que está pasando, pero al mismo tiempo yo creo que lo que deberíamos hacer, porque dejemos eso a las campañas, es simplemente respirar profundamente, decir lo que va a pasar, porque en realidad esas encuestas demuestran que nadie sabe lo que va a pasar. No es como elecciones anteriores, que teníamos alguna tendencia que ya era más o menos visible. Aquí no hay, como dices, una semana Trump, otra semana Harris. Yo tengo una teoría y no sé si es correcta o no. Por favor. Pero lo que yo creo que es aún el fallo de la Corte Suprema contra el libre acceso al aborto sigue teniendo sus efectos, y que el voto escondido de las mujeres se va a manifestar en estas elecciones. Entonces, en comparación a 2016, cuando no era el voto trumpista era un poco escondido porque la gente no quería confesar que con un tipo así tan malo, con varias veces divorciado, mentiroso, todo eso, no querían admitir que iban a votar por él. En este caso creo que es al revés, que los que están en territorio Trump no quieren admitir que van a votar por la oposición porque ya hay como un sentimiento de grupo, digamos, que todos somos por un lado, todos somos por el otro lado, pero yo creo que muchas mujeres van a pensar, y obviamente yo no soy mujer, entonces no puedo decir, bueno, puedo suponer, pero no más que eso, que hay muchas mujeres que van a pensar, bueno, en realidad yo quiero tener el derecho sobre mi propio cuerpo y los republicanos no lo están ofreciendo y van a votar entonces por los demócratas más que por Trump. Pero obviamente eso es una completa hipótesis, no tiene ningún fundamento en alguna encuesta, entonces es mi interpretación lo que vale tanto como cualquier otra interpretación. En realidad lo que yo estoy pensando ahora en menos que 2 semanas antes de las elecciones es decir, no, lo que yo puedo hacer es lo que yo puedo hacer. Yo voy a votar por quien voy a votar y nada más. Lo demás es puro entretenimiento.
Bueno, pero en esta mesa estamos para teorizar, así que pierda cuidado, Bueno. profesor, no hay ningún problema. Te quiero hacer también, Antonio, la misma pregunta, ¿no? Respecto a si estamos navegando derechamente en una suerte de boca de lobo donde no se ve nada porque al final las encuestas están todas dentro de estos márgenes de error. Pero agregarte el punto que da el profesor Langer, que tiene que ver con la brecha de género, que sí la hemos visto sistemáticamente y fuera de todo margen de error en... En todas las encuestas, indistintamente, hay una mayoría de hombres blancos, por ejemplo, que votan por Donald Trump, una amplia mayoría, estamos hablando de más de 20, 25 puntos de diferencia, y una amplia mayoría de mujeres blancas que votan por Kamala Harris con la misma diferencia, 20, 25 puntos. Te dejo esos dos elementos para escuchar tu análisis. Estamos en un momento, a 12 días, de que aparece la guerra de encuestas. Aparece la que te gusta a ti, la que me gusta a mí. Yo estoy trayendo aquí la de Wall Street que salió ayer, que nacionalmente está ganando Trump por 3 puntos, nacionalmente que no había ganado hasta ahora. Y la semana pasada habían dicho por 2. Pero son encuestas, como tú dices, ¿verdad? Porque las encuestas son una fotografía del momento y depende de dónde tomaste la fotografía. Y de la muestra. Y por eso la fotografía cosas, ¿no? es la muestra. O sea, toma la muestra y depende de dónde la tome. Entonces es una fotografía que puede cambiar y por eso a veces se equivocan. Porque no toma toda la muestra del país, que es el día ese que se van a contar los votos. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que, para mí, hoy las elecciones son emocionales. Tú tomas tu decisión en base a la emoción. Y eso es lo que te mueve, en última instancia, en estos últimos días, lo que está quedando. Pues el que votó ya están votando, ya hay gente que está votando. Pero lo último es hoy se conecta mucho. El voto hoy es un voto emocional. ¿Y cómo se logra? ¿Cuál de los dos candidatos logra en esto que queda de 12 días que esa emocionalidad se mueva? Entonces tenemos que ir al terreno de lo humano, de lo que nos mueve. Y aquí viene una parte que yo creo que es la autenticidad. Uno de los elementos que uno quiere es ver quién es auténtico, para poder ver si lo que dice lo va a hacer o no lo va a hacer. Y creo que eso que vimos la semana pasada, que subía Trump, que dijimos, pienso que él se ha mantenido constantemente en su discurso, él no ha variado. Él es un discurso que ha sido para su base, fundamentalmente, muy fuerte, con los mismos temas, y si tiene que decir, usar la posverdad, la usa, como pasó con el huracán, ¿verdad? Que pasó y dijo que no creía en eso, a pesar de y que no le había dado apoyo el gobierno federal, a pesar que el gobernador había dicho sí, el presidente Biden se comunicó conmigo directamente. A pesar de todo eso, él ha mantenido. Yo veo una modulación, una fluctuación en el campo demócrata. En ese sentido, la autenticidad de Kamala, se toma una cerveza para mostrarse, el otro caza faisanes, el vicepresidente. McDonald's. ¿Ah? Y McDonald's. Y el McDonald's de Trump también. Ese es populismo, pero él sigue manteniendo su discurso populista. Es que lo que estoy manteniendo es que la autenticidad él sigue, porque eso es él es así, es populista. O sea, lo que Trump tiene en su elemento de campaña es el populismo, la polarización que polariza, ¿verdad? Y usa la posverdad. Él usa los tres. Porque es la manera como hoy se hace las campañas. La posverdad, dices. La posverdad. Ah, muy bien. Bueno. Okay. La posverdad en vez de decir la fake news. Bueno, porque que parte del mismo mentira, fenómeno, ¿no? Posverdad es porque mentira, es que así se llama hoy, se llama posverdad. No. En español, sí, el término existe. Bueno, yo creo que la palabra exacta y precisa científica es mentira. Lo que pasa es que lo que pasa es que como todos actuamos por esto, se crean realidades. Y yo creo en el mundo en que estoy. Sí, y por eso se llama así, porque yo creo una verdad y los que me siguen lo creen.
aunque no sea la realidad. Es la teoría del algoritmo de reafirmación positiva y cómo se han generado las burbujas filtradas, ¿no? Pero Antonio, te quiero hacer te voy a dar para que respondas por la brecha de género. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres que me meta en la brecha? No, porque nosotros somos, vamos a decir, o sea, yo te tengo mucho aprecio, somos amigos, conversamos en este club de prensa. Cuando uno dice la fórmula de un candidato es el populismo, es la posverdad. Hoy. ¿Cómo alguien que es republicano, que cree en los valores del partido de Lincoln, del partido de Reagan, que ha sido un partido demócrata toda la vida, el partido contra la esclavitud, por ejemplo, en este país, se puede sentir cómodo como elector votando por alguien que abiertamente uno lo reconoce como populista y como cuya estrategia de campaña es la posverdad? Y la pregunta al final del día ¿es ese tipo de liderazgo sano para la democracia de un país? Sano para la democracia en el otro bando, ¿verdad? Hemos visto que en esta etapa recurren a la confrontación, llamar a Trump fascista. Es el discurso último que está usando el expresidente Barack Obama, Kamala, el general Kelly, ¿verdad? Y ese término lo usaron también con Mitt Romney en su campaña. Y también lo usaron con... Sí, lo llamaron fascista, lo mostraron, está mostrado el video donde lo llamaba fascista en la última parte de la campaña. Entonces, es un elemento que tú usas como... Oligarca, sí, pero fascista. Es un elemento que tú usas para mostrar eso que tú estás diciendo. Es la gran amenaza para la democracia de 200 años de Estados Unidos. Si ocurre esto, se acaba la democracia. En Estados Unidos no se va a acabar la democracia si llega Trump o no llega Trump. Pero Antonio, no me estás respondiendo a la pregunta. Sí, estoy respondiendo. ¿Cómo un elector que realmente abraza valores que yo creo que en esta mesa todos abrazamos, que son la democracia, las instituciones, los derechos humanos, y la verdad, podría sentirse cómodo votando por alguien que ese mismo elector describe como populista y autor de posverdades que en estricto rigor son informaciones falsas? No ese mismo elector lo describe, porque vamos a poner lo que está en mitad. Hay un 50% que cree que eso es así. Estoy de acuerdo. Estamos hablando del Partido Republicano Antiguo. El otro 50%. Estamos hablando del Partido Republicano Antiguo. Que no es tan alto, ¿ok? Que si lo vamos a cuantificar, podemos cuantificar que lo siguieron a Nikki Haley. Y eso es un 10-15%. Son los que pueden tener una percepción, una perspectiva distinta. O sea, no es el... Y que pueden definir una elección. Claro, que ese es el que está apostando el Partido Demócrata, buscando ese elector, y por eso la hija de Cheney la acompaña a Kamala para mostrar que hay una parte del Partido Republicano que no cree en eso que hoy está planteando Trump. Sin embargo, como lo dijo el profesor, hoy todos dicen, estamos en un bloque unido alrededor de ese partido que no tiene nada que ver con el Partido Republicano de Lincoln. Ahora bien, profesor, si se da cuenta de esta conversación, fue inevitable que la conversación girara en torno a Donald Trump. Sí. Una de las cosas que se está hablando en este momento es que comunicacionalmente Donald Trump tiene tomada la agenda, incluso con la operación fotográfica en el McDonald's. Sí. O sea, logra hacer cosas que constantemente nos tienen a todos, incluido a nosotros, hablando sobre él. Lo que en política no es bueno para el candidato que compite contra él, porque básicamente tiene a uno en el ojo del huracán. ¿Qué le falta en esta recta final a los demócratas para poder consolidar, por ejemplo, una opción de triunfo en un estado como Pensilvania, como Georgia, como Nevada? Ya vamos a entrar a hablar sobre algunos estados en particular y su estrategia. ¿Cuál cree usted que debiese ser esa orientación? Bueno, en realidad, Antonio tiene toda la razón, que muchos votantes votan por la emoción, porque nosotros aquí somos la excepción. Estamos pensando política todo el tiempo, y entonces la mayoría de gente no lo hace. Entonces, bueno, ¿quién tal cosa? Bueno, pues, no es tan importante en su vida como, digamos, para nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Para mí me parece que en realidad no tiene que ver con ni atención, ni ideología, ni nada de eso, sino tiene que ver con qué partido tiene la posibilidad de movilizar a su gente a ir a votar. Y en el caso de Trump, él lo trata de hacer con puro carisma, no con su base y todo eso. Y los demócratas más bien lo hacen con organización,
en la calle, ¿no? Llevando a gente a votar, tocando puertas, llamando, cosas así, porque más bien Trump ha subcontratado eso ahora a Elon Musk y a otros para hacerlo y a ver si eso funciona o no, si su puro carisma es suficiente para llevar a la gente a votar. Ahora, hay que tomar en cuenta, si como lo que vos dices, que los hombres votan más por Trump y las mujeres más por Kamala o por los demócratas, lo que sí se ha comprobado es que las mujeres votan más que los hombres. Entonces, si tomamos eso en cuenta, porque todos pueden tener intención de voto, el asunto no es intención, es ir ¿Le puedo dar un dato? a las urnas. Porque hoy en día en Georgia han votado casi 2 millones de personas. Sí. Pero la brecha de género de los votantes es altísima. Un 56% son mujeres y apenas un 44% son hombres, que es mucho más que el año 2020, por ejemplo. Sí, sí. Y es casi 6 puntos más que el 2020. Eso tiene que ver con justamente el fallo de la Corte Suprema, yo creo. Que la mayoría de mujeres dicen, no, yo quiero autonomía sobre mi cuerpo, nadie más, ningún hombre me tiene que decir lo que puede hacer o no. ¿No? Y eso es lo que va a determinar, puede ser, porque estamos especulando, ¿no? Pero es interesante especular que eso va a determinar la votación, porque yo creo que eso fue el error garrafal del Partido Republicano. Reagan podría, por ejemplo, haber conseguido algo contra el aborto. No lo hizo, y no lo hizo muy a propósito, porque quería mantener a su gente movilizada a su lado. Ahora la movilización es para los demócratas, para mujeres que han perdido esos derechos en muchos estados, y la excusa falsa, bueno, eso ya para los estados, sí, pero en muchos estados han perdido lo que antes tenían, quiere decir que allá entonces han perdido algo real, y algunos republicanos hasta quieren hacer un veto al aborto en todo el país a nivel nacional. Entonces eso creo que va a ser en realidad lo más importante de todo. Ahora, Antonio, sigamos la especulación, porque ya traje algunos datos para acá, te voy a traer otros datos a ti, para que esto esté bien equilibrado. Sí. Muy buenos números para Donald Trump en Nevada. Los republicanos votando en voto anticipado en mayores niveles nunca vistos, por un llamado expreso del Partido Republicano de Nevada, invitando a la gente que vote antes. De hecho, Donald Trump ha dicho que va a votar antes, una suerte de giro en la estrategia del Partido Republicano. Antes uno siempre decía, votan ante los demócratas, el día de la elección votan los republicanos. Mi pregunta entonces para el análisis es, esos muy buenos resultados en Nevada, que si se consolidara le darían Nevada a Donald Trump. ¿Es que el Partido Republicano está llevando nueva gente a votar que está votando antes, o por el contrario simplemente está canibalizando el voto del mismo día de la elección y trayéndolo antes, y por tanto no nos permite prever qué es lo que podría ocurrir en ese estado? ¿Qué pasa con el voto anticipado? Definitivamente una de las causas de la derrota de Trump en el 2020 fue ese voto. Él no tomó eso en cuenta, y al no tomarlo en cuenta, no sacó a través de su carisma toda la cantidad de votos para vencer los que habían salido ya a votar por parte de los demócratas. Por supuesto, la elección se aprende. O sea, hay que salir a votar también anticipadamente, porque ese día no todos pueden movilizarse por cualquier causa. Y esto también tiene que ver con el registro de nuevos votantes. Entonces aquí había que, en Nevada, casar, si tienes el dato, registro de votantes con voto anticipado. Por eso te estoy diciendo que son muy buenos números para el Partido Republicano, suponiendo... Pero anticipado. Sí, pero habría que ver los registros de cuánto incorporaron ellos nuevos a votar. Son muy buenos números también. Entonces quiere decir que son gente que no son los que no van a votar ese día. No, ese es el dato que no tenemos, porque no lo entrega el Estado. O sea, sabemos que se porque habría que hacer una correlación. Exacto, habría que hacer la correlación, y lamentablemente la data pública no nos permite establecer esa correlación. Y no se podría jamás, porque
el voto secreto, no se sabe lo que quién está votó. diciendo. No, de fondo estamos suponiendo que el quien... yo inscribí lo motivé a votar antes. Sí, sí. Exacto, pero vamos a volver con los estados. Les tengo más datos. Quiero que aquí lo analicemos y hagamos política ficción. Pierdan cuidado que vamos a seguir hablando de más aquí en nuestro club de prensa. Nos separamos unos minutos y ya estamos de vuelta con más análisis de esta elección presidencial a solo 13 días de que llegue el 5 de noviembre. Pausa y volvemos. Para mí son 12. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24. Escucha las velas del Bolívar, aunque la vida... Es una pasión que me sale de adentro, ¿no? Una cosa de loco. Con el corazón siempre. ¡Hola! El canal de las Américas. Seguimos haciendo nuestro club de prensa y usted comprenderá que después de viajar por tantos estados bisagra, no son 13, son 12 los días que nos quedan, así como usted está viendo en ese cuadro donde estamos haciendo ya nuestra cuenta regresiva para el día de las elecciones, que debo decirle, va a haber un gran despliegue en NTN 24, vamos a estar en todos los lugares claves esa noche, junto a Kamala Harris, junto a Donald Trump, también siguiendo los números minuto a minuto en cada estado, los horarios de cierre, cómo se va aumentando ese conteo de delegados hasta los 270 delegados. Será un gran despliegue. Es nuestro compromiso en NTN 24 tener la mejor cobertura posible de estas trascendentales elecciones en los Estados Unidos. Y estamos con el profesor Eric Langer, con el analista Antonio de la Cruz, conversando sobre precisamente la temperatura de esta elección. Y hablábamos de Nevada, donde hay buenos números para los republicanos, y quiero llevarlo ahora, profesor Langer, a Pensilvania, donde los números del voto anticipado, y quiero explicarle a quienes nos están viendo, que los demócratas siempre dicen que en Pensilvania en el voto anticipado hay que construir un cortafuego, un firewall, que es sacar una ventaja lo suficientemente grande para que el día de la elección sea muy difícil revertir esa ventaja. Este año han cifrado la cifra mágica en 400.000 votos. Hasta ayer, y bajo el supuesto que todos los registrados demócratas votaran Kamala y todos los registrados republicanos votaran Trump, que es un supuesto contrafactual, no lo sabemos, ya estarían llegando los 350.000 votos de firewall, y algunos más ambiciosos dicen, entonces vamos por los 500.000 porque aún nos quedan 8 días de voto anticipado. ¿Cómo ve usted, que además vivió en Pensilvania, los números de ese estado? Lo que hay que explicar es cómo en realidad funcionan las elecciones en Pensilvania y dónde están quiénes. Hay dos lugares, digamos, azules que son demócratas. Uno es Filadelfia, en el este del estado. Después el otro es Pittsburgh, que queda en el oeste del estado. Y ellos van a votar por los demócratas, mientras que en el centro están los republicanos, que es un área más rural, pequeñas ciudades, etc. Lo que en realidad hay la diferencia es en los suburbios de tanto Filadelfia como Pittsburgh, donde hay la zona morada, como se dice, entonces azul y rojo juntos, y eso es donde el combate realmente va a haber. Entonces, dependiendo de cómo los suburbios voten, eso va a ser la diferencia. Y como digo, y por eso, y como decíamos en Pensilvania, en red se vislumbra que Kamala Harris tiene una leve ventaja ahora, es justamente porque en los suburbios donde más votan son las mujeres. Y por eso creo que hay una buena posibilidad que los demócratas se lleven a Pensilvania, porque justamente es allá donde hay que enfocarse y hay que pensar cómo van a votar allá. Y eso sería mi análisis sobre el estado de Pensilvania. Antonio, vuelve a aparecer la brecha de género como tema. ¿Por qué
más allá del tema del aborto, que es sustancial para este país, sobre todo yo le explico siempre a quienes nos ven desde Latinoamérica lo importante que es a nivel cultural el tema del aborto y la libertad de elección en este país. En muchos de nuestros países, incluyo el mío, es un tema muy controversial, donde la sociedad no tiene un consenso generalizado. En este país parece haber un consenso más amplio, no generalizado, pero más Como amplio. 70%. Como más 70%. ¿Por qué el Partido Republicano ha fallado en construir un discurso que a lo mejor le permita disminuir esa brecha de género que Donald Trump efectivamente genera entre las mujeres? O sea, es un candidato que no tiene entre las mujeres tanto apoyo como otros candidatos republicanos han tenido en el pasado, en parte por su historia personal, pero en parte también por las decisiones que se tomaron durante su gobierno, aun cuando fueron de la Corte Suprema, pero hechas por supremos que fueron apuntados por él, básicamente. Sí, esta elección la han convertido también en una elección de chicos versus chicas, o boys versus girls, ¿verdad? La han convertido en términos genéricos. Entonces, por supuesto, el girls es Kamala, y eso le ha funcionado. Yo creo que plantear esa lucha entre boys versus girls, como si estuviéramos en high school, ¿verdad? En la secundaria, le ha sacado provecho, porque no solamente es el elemento de la decisión de la mujer por sí misma, de tomar la decisión sobre si quiere abortar o no, la decisión que quiera tomar, su libertad personal. Creo que también este es el otro elemento que ellos identificaron, porque es un grupo que sale más a votar, como se ha sostenido en esta mesa, que los mismos hombres. Y allí hay una ventaja para los demócratas. Vamos a esperar, yo creo que los resultados en Pensilvania son determinantes para quién va a ser presidente en este país. Es la madre de todas las batallas. Sí, es donde realmente se concentra la gran batalla, porque los dos candidatos necesitan, si quieren llegar a la Casa Blanca, obtener Pensilvania. Pensilvania no puede quedar por fuera. Ganar los 270 votos del colegio electoral sin Pensilvania es cuesta arriba en este momento. Tendría que ganar todos los otros, los 6, para poder compensar a Pensilvania. Entonces yo creo que, de acuerdo a ese dato que tú estás aportando del firewall, si ese dato lo están suministrando los demócratas, están en buen camino para poder conseguir la Casa Blanca. O sea, perdón, son los datos oficiales del Estado. Uno puede seguir el early voting viendo y es el número registrado. Que yo insisto, yo tampoco confío mucho en estos datos porque no sabemos cuántos republicanos votan por Kamala y cuántos demócratas votan por Trump. Puede haber gente que está registrado hace 30 años en un partido que ya no se identifica con ese partido y simplemente nunca salió del registro. O sea, tampoco lo tomaría como una cuestión, simplemente como destellos de algunas luces que podrían ocurrir. Es verdad que las encuestas dicen que los demócratas registrados tienden a apoyar más a Kamala Harris que los republicanos registrados, pero tampoco nos dice nada porque las encuestas no hablan del país, no nos hablan particularmente de lo que ocurre en el estado de Pensilvania. Lo que yo sí comparto contigo, y lo hemos podido ver en nuestro reporteo diario, es que Pensilvania es, y la ruta a la Casa Blanca más segura Pasa para por cualquier ahí. candidato pasa por Pensilvania, y Donald Trump ha ido a Pensilvania 17 veces en los últimos 2 meses y medio. Kamala Harris un poco menos, pero también ahí anunció, por ejemplo, en Pensilvania a su candidato a vicepresidente Tim Walz. O sea, es la madre de todas las batallas. El problema, creo yo, que se le está presentando al Partido Republicano en ese lugar es que, efectivamente, como constata el profesor Langer, que sí tenemos los datos, hasta ahora han votado más mujeres que hombres. Sí. Que es lo mismo que está ocurriendo en Georgia. ¿Por qué los hombres no van a votar, Antonio? ¿Por qué no van a votar los hombres? Es una gran pregunta, porque a lo mejor no sienten la motivación, están ocupados, no es un problema, el hombre no, para él no es determinante si ganan los demócratas o gana esos hombres que no van a votar. O sea, no es determinante, sigue teniendo su trabajo, ¿verdad? Y para la mujer sí es un derecho, es esencial, es de su ser. Sí, sí. O sea, para ella es fundamental, para el hombre
Ok, ganó. Bueno, pero eso históricamente, aún sin la cuestión del aborto antes. No, lo que creo que lo interesante con Trump es, obviamente él crea muchos anticuerpos, como estaba diciendo en la pausa, pero lo que Trump ha tratado de hacer es conseguir el voto masculino. Entonces, se pone mucho en el machismo, todo eso. Lo interesante es que hasta los hombres gay, porque siempre Village People, YMCA, que es un himno sobre los gays en el YMCA en San Francisco y cómo se pueden juntar allá. Y no creo que Trump sepa eso, los que están en, porque él no va por, digamos, los que son que no son heterosexuales. Pero para las mujeres, Trump es un típico viejo verde playboy que es uno de esos asquerosos que trata de seducir a unas mujeres casadas y todo eso. Entonces, pero eso no para todas las mujeres, o sea, también tiene un 40% de mujeres que todo eso le da lo mismo. Sí, exacto, pero es así en la población general también, así. Algunas mujeres le dan lo mismo, a otras están así repeladas por lo que ha hecho Trump. Entonces, eso también obviamente tiene que ver. Entonces, Trump, conociendo su debilidad, porque es una debilidad suya, entonces más bien ha tratado de conseguir más a los hombres que voten por él con el machismo y también hay unos pósteres, él es un medio gordito y todo eso, pero bueno, así musculoso y todo eso y cosas así. Antonio, para aportar un dato. ¿Sabes lo que pasa? No sé si ustedes están escuchando, porque ya nos pusieron la canción. Tenemos que ir a una pausa. Te quedas tú con la palabra para volver de este corte comercial. Nos separamos unos instantes, ya estamos de vuelta. Un dato sobre el voto masculino. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa en Washington, D.C. a solo 12 días de la elección presidencial en los Estados Unidos. Han votado en este país ya más de 17 millones de personas. A tomar nota también en Latinoamérica, ¿no?, sobre cómo funciona el sistema de voto anticipado. Es algo muy cultural de los Estados Unidos, pero a veces es una muy buena idea. Por más de que en nuestros países el día que se vota es un día no laboral o un día feriado y se intenta incentivar, domingo, muchas veces las filas son muy largas y hay gente que dice, bueno, no voy a votar. A lo mejor tener unos locales de votación instalados previamente con buen resguardo de seguridad y con todos los mecanismos necesarios podría ser una buena forma de incentivar el voto en Latinoamérica. Pero yo quedé con un compromiso. Y yo cumplo mis compromisos. Antonio Lacruz tiene la palabra porque algo nos quería acotar en el último bloque. No, yo quería reforzar la tesis del profesor Juan, de que hay un dato que vi ayer en términos del voto masculino por Trump. En el 20, en el sector afrodescendiente de los hombres, pasa del 10 al 25%. Y en los latinoamericanos del 38 al 44%. O sea, como si ha venido surgiendo. Es más, en el afrodescendiente crea preocupación en el Partido Demócrata. Sí. Salió al frente Barack Obama, donde dijo que no entendía cómo un hombre podía tener ese pensamiento. Entonces era solamente un punto de reforzamiento. Pero es un punto muy interesante y lo quiero abrir en la discusión. Así como estamos hablando lo bien que le está yendo a Kamala Harris entre las votantes mujeres blancas, también es cierto que Kamala Harris está bajo rendimiento que Joe Biden o que Barack Obama o que Hillary Clinton entre la comunidad afrodescendiente, particularmente en los hombres. Yo les contaba, NTN 24 tuvo un viaje especial a Georgia, estamos recorriendo los estados clave, y en Georgia, claro, el vocero del Partido Demócrata nos decía, mire, la verdad es que yo voy a la barbería, voy a este otro lado, y no escucho a nadie que no vote por Kamala. Yo no le creo. Yo creo que efectivamente hay un problema, y la pregunta es, profesor, ¿por qué ese problema? No entiendo bien. Yo creo que justamente así llamado al machismo y todo eso, la población masculina afrodescendiente obviamente también tiene esas tendencias, digamos, y lo interesante es que nosotros calificamos a Kamala Harris como afrodescendiente, lo que es, ¿no?
pero la otra mitad es hindú, entonces asiática. Entonces yo creo que sospecho que la ven, sí, está bien, bueno, pero no tanto como, digamos, Michelle Obama o alguien así. Entonces, como les da la libertad de votar por otros. Lo que me extraña, pero también estoy tratando de entender, es por qué más hombres latinos van a votar por Trump, porque evidentemente Trump ha denigrado a los latinos, ha dicho que los mexicanos son todos violadores, todos son criminales, los venezolanos todos son del tren de Aragua, todas esas cosas, y obviamente eso es mentira. Pero lo que sí creo con eso se da cuenta que el discurso que no hemos hablado de los inmigrantes ha calado mucho, que todo inmigrante es malo para Estados Unidos, y de alguna forma Trump ha ganado ese debate porque aún los demócratas están ya diciendo no, la frontera más. Suma este plan a tu colección, pórtate y agrega planes adicionales por solo $4,990 cada uno por un año. Hay que ser más severo y todo eso. Y con eso está ganando también los votos de los latinos y de los afrodescendientes. Y disculpe que lo interrumpa, pero es bien interesante esto, porque nosotros tenemos una comunidad latina que en las encuestas, New York Times, antes de ayer, la mayoría siente que cuando Trump habla a los inmigrantes no está hablando de ellos. Exacto. Pero hay algo que no hace sentido, porque cuando Trump habla de deportar a 10 millones de personas, está hablando además de alguno de aquellos que sienten que no están hablando de ellos. Exacto, sí, sí. ¿Por qué, Antonio? Yo, y quiero hacer aquí el paréntesis que me parece muy importante. Yo entiendo y empatizo con aquellas personas que vienen escapando de dictadura, que en el caso de Latinoamérica tienen signo político de izquierda, y que todo aquello que no huela a derecha les pueda generar un miedo reverencial. Lo entiendo. Pero también es cierto que muchos de esos liderazgos populistas de Latinoamérica son populismos, a propósito que estamos hablando de eso, ¿Como Trump? similares al tipo de liderazgo carismático que tiene Trump. O sea, quizás con distintos signos político ideológico, pero Hugo Chávez era muy carismático también y había mucha gente que lo miró en menos y que en su momento lo encontraron un payaso y terminó siendo presidente de Venezuela. Entonces, ayúdanos con tu análisis a entender un poco, primero, por qué no sienten que cuando Trump habla de migración habla de ello, y segundo, ¿por qué alguien que se aleja en el fondo de un lugar con crisis democrática cree que la mejor vía democrática para el país es apoyar a Donald Trump? Veamos este migrante. Este es un migrante que entró ya, que los últimos son los que son migrantes, ya yo estoy dentro, ya yo formo parte de la cultura de la población estadounidense. Y ya tienen que ser ciudadanos también, Sí, entonces sí, ya han porque estado para mucho poder tiempo votar, aquí. para poder Sí, votar. exacto, sí. Pero Entonces, ojo, más de un 50% de los hogares de latinos ciudadanos tienen bajo el mismo techo inmigrantes en situaciones o de irregularidad o de visaje temporal. Sí, pero él no, es el que llegó. Entonces él se siente, ahí viene el discurso que tú dices, que el que llegó vino huyendo de la izquierda. No llegó porque no tenía una oportunidad. Entonces, claro, Kamala, o el Partido Demócrata, para no poner a Kamala, se identifica más con esa ala de liberal del Partido Demócrata, que tienen unas políticas más asociadas hacia un soft, vamos a ponerlo así, de la intervención del Estado, el socialismo. Y eso es contrario a lo que ellos vienen saliendo y huyendo de nuestros países latinoamericanos, y por lo tanto se aceptan, que dicen, estas políticas nos garantizan a nosotros el sueño americano, porque lo que viene buscando ese latino es el sueño latinoamericano, que es que con tu esfuerzo propio logras tu beneficio, logras tu casa, tu carro, tus hijos, y entonces en ese momento ven que ese mensaje es mucho más realizable, el sueño americano, que con el partido. Ahora, hay una brecha dentro de los inmigrantes. Vuelvo a traer parte del reporteo. Este programa se llama Club de Prensa, esto es lo que hemos podido ver en terreno. Nosotros entrevistamos a 2 ciudadanos mexicanos, que son ciudadanos norteamericanos también, estadounidenses, que votan y que venían saliendo de un local de votación en el condado de Cobb. Condado de Cobb, uno de los condados clave en Georgia. Y ellos me decían, yo voto.
Yo nací aquí. Mi padre en casa no tiene documento. Y me aterra que me separen de él. Esos son los mexicanos. Después conversamos con inmigrantes de otros orígenes, cubanos, venezolanos, colombianos, que sus motivos no eran la agenda migratoria. Y yo de eso estoy de acuerdo contigo, Antonio. Era los temas económicos. Sí. A mí me interesa realizar mi sueño aquí. Yo escapé de la dictadura, yo escapé del comunismo, en el caso de Colombia escapé de la guerrilla, y vengo acá a vivir en paz y a ganar dinero. ¿Cierto? Pero hay también una brecha porque se comete el error de hablar de la comunidad hispana como una comunidad que es igual. Y no es homogénea. Clave, sí. O sea, los mexicanos, por ejemplo, son mucho más demócratas que los cubanos. Sí, no, y es completamente... En Florida ahorita la tendencia de los cubanos hacia el Partido Republicano ha crecido impresionantemente. Sí, aún entre los jóvenes, que antes... Entre los jóvenes, estoy hablando... Pero eso me parece clave para entender a los latinos. No existen los latinos. Sí. Existen los cubanoamericanos, existen los mexicanoamericanos, existen los venezolanoamericanos, existen los puertorriqueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí en este país pensar, los latinos la minoría, bueno, pero los afrodescendientes son mucho más homogéneos que los latinoamericanos. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo que hablar de los latinos o del voto latino es un error, porque eso no existe, sino que los latinos se sienten identificados con su país de origen y que entonces votan según eso. Entonces los venezolanos quieren otro Chávez aquí, que es Trump. Eso digo yo, pero ellos no entienden eso porque no saben que más bien va a pasar lo mismo aquí como en Venezuela si votan por Trump. Vamos a dejar el análisis electoral en punto suspensivo. No puedo terminar este bloque sin hacerle a ambos una pregunta que anunciábamos en nuestros titulares. Yo sé que más o menos de dónde viene su respuesta, pero hay temor de gigantes tecnológicos de que haya interferencia electoral de China, Irán, Rusia en esta elección. Antonio, dicen que tienen pruebas. ¿Qué veracidad le tienes tú a esas reclamaciones o al temor? Eso viene anunciado por Microsoft, ¿verdad? Sí. No veo ni a China favoreciendo a Trump en su intención, ni a Rusia favoreciendo a Trump en su intención para interferir en la elección, para inclinar la balanza como ocurrió en el 16, que se dice, no se ha probado, que Rusia influenció en esa campaña para que fuera Trump el presidente, y menos Irán. O sea, los tres países que se están señalando ahí que podrían intervenir, no lo veo inclinando la balanza para que gane, porque la amenaza sería que buscaría influenciar para que gane Trump. ¿Okay? Y no. Los chinos están en contra de Trump. Los rusos y se ha comprobado más bien que sí han trabajado para Trump en el 16. Eso está comprobado por el reportaje de Müller, que hace tiempo. Pero en realidad estoy de acuerdo con Antonio que justamente porque está... Suma este plan a tu colección. Pórtate y agrega planes adicionales por solo $4,990. Están avisando es cuando menos efecto va a haber, porque ya están precavidos y están tomando medidas para evitar eso. Entonces, yo personalmente, y también por todas las noticias que hemos visto y estamos siguiendo muy de cerca las noticias, no veo mucha desinformación como hubo, por ejemplo, en 2016, porque ya han tomado las medidas y obviamente todavía sigue algo filtrando algunas cosas, pero en realidad no me parece un factor suficientemente grande como sí lo fue con los rusos en el 2016 en favor de Trump. Profesor Eli Langer, Antonio de la Cruz, vamos y volvemos a este corte comercial y seguimos con más Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas.
Llegamos al final de este club de prensa en Washington, D.C. Queremos darle las gracias a todos ustedes. Esperamos que esta conversación haya sido realmente de su gusto y le haya servido para entender mejor las elecciones. Profesor Eric Langer, analista político, profesor de la Universidad de Georgetown, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gran placer. Y don Antonio de la Cruz, muchísimas gracias, habitué de esta casa y amigo personal. Muchas gracias. Que esté muy Un placer bien. estar con A ustedes. todos ustedes, gracias por su sintonía.